El tema de hoy, ¿qué hace creíble a un personaje? Pará, prepara el mate. Del papel, Al escenario, capítulo 2. el podcast de Soy el que escribe. Vení Vení que te contamos. contamos. No, arrancamos. Bueno, yo quería saber, desde la actuación, Sí. vos que sos profesora de esto, ¿qué necesitas encontrar en el personaje para que sea creíble? Bueno, hablando del lado actoral, eso se construye y es un tema de práctica, de ensayo, de estar con no solo el guión, con tus compañeros, con vos mismo, con tu vestuario. Es un proceso que se puede lograr, no es que es imposible o que es para algunos pocos, lleva práctica. ¿Cuánto influye el director en eso? Y bueno, influye bastante, te diría yo, porque tenemos ahí como un encuentro, una comunión entre lo que yo estoy tratando de interpretar o lo que yo considero y lo que el director me está marcando. A nivel por ahí espectadora o como docente también, veo que el personaje se hace creíble en cuanto es genuino a sus acciones, en cuanto tiene sus contradicciones como cualquier persona normal, en cuanto encontró eso que quiere transmitir con el correr de la obra, del conflicto, de lo que le pase. Lo más verdadero, lo que más te llega, es cuando sentís que podés tener identificación con esa persona que está atravesando esa historia en ese momento, o sea, con ese actor o esa actriz que está interpretando a ese personaje. Pero la credibilidad para mí se construye, es un camino y es un paso a paso. Ahora que estoy ensayando con un elenco, una obra, y me ha pasado antes también, de al principio no hallarme, ¿viste? No saber qué hacer con el cuerpo, cómo impostar la voz. Si bien yo imposto la voz de por sí, hay modismos, hay acentos, hay cadencias que tiene la voz de cierto personaje. Entonces, buscarlo, encontrarlo, lleva varias sesiones de ensayos, de práctica. No solo yo en mi casa aprendiéndome la letra, que le voy encontrando otros matices, justamente cuando me dan el libreto, ahí empiezo a buscarle la vuelta Eso a es la una letra. búsqueda solitaria, lo haces vos. Exacto. Cuando sí. estás en el escenario que tenés un director, Sí. vos escuchás las directivas Total, del sí. director. Casualmente, el otro día hice un TikTok en donde hablaba de la empatía, pero yo hablaba de la empatía del escritor con el lector. O sea, yo me preguntaba si era necesario que el autor estuviera pensando mientras escribe en lograr cierta empatía con el lector, para atraparlo en todo caso. Claro. Ahora, llevándolo al teatro, que es de lo que estamos hablando, ¿qué pasa con la empatía entre el actor o la actriz y el director? Porque, ¿qué sucede el día que no hay empatía? ¿Qué pasa si el director te da una directriz, te da una instrucción? Sí. Y a vos no te entra porque estás pensando que a ese personaje no le corresponde esa directiva. Eso sucede, es Sí. un mito. No, sucede. Es ¿Y una qué haces cuando construcción. sucede? Tenés que estar muy abierto a lo Claro. que te indiquen. Tenés que estar abierto a lo que te indiquen. Tenés que saber que puede haber más de una opción. O sea, vos estás capaz enroscado con una sola opción, que puede pasar, o con dos. Vos decís, bueno, este personaje lo puedo llevar para acá o para allá. Y te enroscás en esas dos. Te quedás fijo, digamos, en una idea. Y por ahí el director quiere ver otra faceta tuya, no solo como actor o actriz, también quiere ver qué le pasa a ese personaje con ciertas cosas. Entonces te puede indicar, por lo general, son acciones físicas. Lo que más indica son acciones físicas, no es otra cosa. Pero ¿tiene cabida un director que quiera experimentar? A ver, dentro de 2 meses estrenamos. No. Pero voy a experimentar. No, claro. No. Ahí tenemos un problema. No, si en 2 meses vos tratás de llevar una obra adelante, obviamente que no podés experimentar para nada. Ahí tenés que ir directamente a lo que hay que hacer. Pero sí, si tenés un poco más de tiempo y hay una construcción y una evolución en lo que estás haciendo,
sí creo que se puede experimentar un poco. Hay una cosa ahí también de directivas, esto que yo decía de las acciones. Cuando tenés más tiempo para construir el personaje y no sé, te podés explayar más, ahí sale algo riquísimo, sale algo que suele ser muy productivo, no solo para el que lo está transitando como actor, sino también para el director, porque ve cosas que salen y que surgen que por ahí no había ni tenido en cuenta. Capaz el director te manda a hacer una cosa y vos en ese momento te despertó una seguidilla de acciones que lo sorprenden a él incluso también y dicen, che, esto está bueno. O de repente dice, no pruebes eso porque no va con lo que estoy queriendo. Pero es una construcción de a dos, ¿viste? De a dos y de a más, porque también tus compañeros, que eso también es importante, el teatro no se hace solo, ¿viste? Claro. El teatro se hace con compañeros. De alguna manera ellos influyen también. Totalmente, claro. Sí, de acuerdo a cómo se mueva tu compañero, vos vas siguiendo la sinergia y la energía con eso. Creo que la empatía tiene que estar, a lo que vos me preguntabas, tiene que haber empatía, pero no siempre se le puede dar lugar. ¿Me comprendés? Porque si vos ya lo tenés como un trabajo, como un hábito por ahí y tenés esto, los tiempos que corren, no podés meterte demasiado en la sensibilidad del otro o en lo que le pasa al otro. Uno ya como profesional tiene que ir dispuesto a que le den directivas, a que haga lo mejor posible para que la obra se lleve a cabo, porque en realidad el objetivo no es que vos te muestres de tal o cual manera. El objetivo es que la obra se entienda, salga bien, haga reír si es el objetivo, haga emocionar si también es el objetivo. Digamos, es un todo el objetivo, no sos vos solo el que tiene que cumplir con eso. Es un todo y nos ha pasado en los ensayos que con los demás actores y actrices tenés que congeniar para que justamente la sinergia haga que, uy, esto sonó súper gracioso, wow, esto sonó súper orgánico, uy, esto se ve re bien. Tenés que hacer esa sinergia para que suceda y que no salga sobreactuado, que es de lo que se trata el tema de hoy, claro. Que sea creíble lo que estás viendo. Lo que pasa es que en los ensayos, la prueba obviamente me imagino que es de fuego inicialmente porque el único público que hay en los ensayos es el elenco. Sí. Después de la lectura que se hace la primera vez, cuando ya estás pisando el escenario, estás actuando de alguna manera, si es una comedia y produce risa entre los del elenco, va por ahí. Sí. Y si hay alguno que se le escapa una lágrima, va por ahí. También. Exacto. Es verdad, cuando no siempre el elenco es tu público, porque hay muchas escenas en las que por ahí estamos todos arriba del escenario, entonces no tenés a nadie más que el director, y hay otras en las que sí, vos por ahí yo no tengo como 2 escenas, ponele, no tengo que decir nada, entonces bajo y miro y observo a mis compañeros y escucho, y ahí me doy cuenta las directivas que puede llegar a ver el director dar por lo que ve. Y ahí digo, ok, sí, tiene sentido porque pasa esto, porque pasa lo otro. No es lo mismo una obra que es futurista, una obra que es de época, una obra que es actual. No es lo mismo la postura, la caminata, la impostación de la voz. Nada tiene un mismo hilo, ¿viste? Todo tenés que ir buscándolo y descubriéndolo. Más si yo no soy de tal época o si, no sé, otra persona nunca hizo determinadas cosas. Entonces, ahí vamos a lo de la actuación también, los distintos métodos de la actuación. No, hay un actor de método que se le llama, que es como el que se mete hasta en su vida cotidiana en lo que tiene que hacer ese personaje. Porque, obviamente, que si vos tenés que ser un asesino, no sos asesino en la realidad. Entonces, hay actores que buscan ese papel desde lo que hace todos los días. No es lo más recomendable si, obviamente que hay muchos actores que lo hacen y están en Hollywood, son increíbles. Pero digo, es mucho más perjudicial o peligroso para tu propio cuerpo y para tu propia psiquis intentar meterte tan en lo profundo en algunos papeles. Hay otros que son más superficiales y puedes sobrellevarlos. En el caso del método de las acciones físicas para un actor, que es el que más vemos en la carrera porque es algo con lo que podés lidiar, es darte cuenta y enfocarte que tu cuerpo tiene que accionar. En lo que sea que estés haciendo tenés que accionar. Y en base a eso tu personaje te empieza a dar vestigios e indicaciones de cómo es. Sí, el mismo personaje a través, bueno, en el caso del teatro, a través de los diálogos, porque no tenés otra cosa. Por eso te digo que lo que no está escrito, en este caso en el papel,
el director lo indica o vos mismo empezás a hacerlo. Nos ha pasado que, bueno, el director no da ninguna indicación al inicio y como actores arrancamos a improvisar con el cuerpo. O sea, la letra la vamos diciendo y improvisamos con el cuerpo. Que dicho sea de paso, es muy complicado el hecho de todavía no saber la letra y no estar disponible con el cuerpo porque estás mirando la letra, que eso nos está pasando porque recién arrancamos. Pero bueno, estamos con la letra y no le das movilidad al cuerpo a que haga lo que quiera. Sí, porque tenés la mano ocupada con la Claro. carpeta, sí. Pero si no, vos vas metiendo acciones y ahí el director empieza... A ver, y si en vez de hacer eso, das la vuelta y caminas hasta acá, y si en vez de quedarte muy rígida, te mueves acá y allá, y vos lo vas probando, tenés que estar permeable, como te decía, y abierto a las indicaciones, y mandarte a hacerlo, y probar. O sea, no pasa nada con probar, pero tu cuerpo tiene que estar disponible y hacer. Esa parte es fundamental. Ahora, yo me estoy acordando algo que es muy importante para los que quieren empezar a actuar. Sí. El hecho de que, bueno, vos ahora estás ensayando una obra. Sí. Bien, que después vamos a dar más detalles, por supuesto. Sí, cuando me den el ok, quedé por audición en un elenco, pero cuando me den el ok de cómo ya puedo publicar el título de la obra. Ah, bueno, claro, sí, porque es un proceso que ellos van teniendo también con la gráfica y bueno. Sí, desde ya, eso me estabas diciendo, bueno, te dieron el argumento, venís a tu casa, te sentás en tu escritorio, en tu cama, donde sea, empezás a leer y le vas descubriendo, a medida que vas leyendo, le vas descubriendo cosas a tu personaje. Sí. ¿Con qué te tenés que encontrar del personaje para... Yo uso una expresión que no voy a decir ahora porque es muy de barrio, pero digo, ¿con qué tenés que encontrar a tu personaje para meterte adentro de él? O sea, para ser esa persona y no la que sos. ¿Qué es lo primero que le mirás? ¿Por dónde vas? ¿Cómo lo desarmás para después volverlo a armar? Entiendo. Bueno, ante una primera leída, yo ya un poco veo la intención del personaje, con lo que leo solamente. Digo, bueno, este personaje aparentemente puede tener estas características. Me lo empiezo a imaginar. Creo que la imaginación es un punto muy clave para el actor. De hecho, en la escuela fomento mucho la imaginación a los chicos porque necesitan volar un poco en el buen sentido para no quedarse rígidos esperando que algo más pase para poder actuar una escena o para poder hacer algo con su compañero. Digo, la imaginación tiene que estar presente. ¿Qué me imagino yo de esta persona? Es alta, tiene este color de pelo, tiene esta edad, me la imagino más delicada, me la imagino un poco más vulgar. Me imagino que anda en tacos y porque la época me tira tal cosa. Me empiezo a imaginar la persona como sería en la realidad. Y a partir de esa imaginación, de eso que estoy leyendo, porque es una lectura, ya te digo, a primera vista, todavía no me estoy metiendo en lo profundo, le contamos a la gente que está Ragnar por acá, que es un lector empedernido también. Sí, participa, sí, muy buen actor. Exacto, va y viene dentro de la escena. Después de esa lectura en la que me imagino a esa persona, cómo es, cómo está vestida, cómo se mueve, cómo habla, empiezo ya a indagar un poco más en las siguientes semanas, a medida que el material lo voy teniendo, con esto que te digo de en lo interno, en lo privado, voy aprendiéndome la letra, empiezo a pensar otras cosas del personaje. Si tiene esta familia, ¿cómo se lleva con el papá, con la mamá, con el novio, con la hermana? ¿Pero es buena con la hermana o es media bicha? Y ahí voy metiéndole distintas aristas. Todo imaginativo porque el director no me está marcando. No solamente eso, sino que vos estás contando cosas que el público, el espectador, no ve. No. No se entera nunca. Nunca. Claro, bueno, eso nos pasa muchísimo a los que escribimos. O sea, cuando yo armo la estructura de una novela, yo siempre les comento a los seguidores, yo hago de esta manera, si tengo muchos personajes en la novela, armo fichas, una ficha para cada personaje. Y a cada personaje le doy un padre, una madre, un auto. Es buenísimo. Claro. Es buenísimo hacer eso. El lector nunca va a leer que tiene un padre, una madre, un auto. Idea. Claro. Pero yo necesito que tenga eso para ir componiéndolo. Sí. Para yo saber de quién voy a hablar. ¿De quién vas a hablar?
Sí, totalmente así. Claro, bueno, Lo que para pasa el es que el teatro actor es lo mismo, es lo mismo. se lo imagina, lo puedes escribir, obvio, ayuda un montón. Y después, cuando vas sumando, por ahí esto de la ficha ya en un momento lo dejas de lado y continúas con la escritura porque ya estás más canchero con cada personaje, qué es lo que quiere, pasa un poco también con el actor lo mismo. Una vez que ya más o menos sabes dónde está, qué quiere, cómo se viste, cómo se mueve, cómo habla, cómo se lleva con su familia, cómo son sus gustos, ya cuando vas entendiendo ese personaje en particular, empezás a dejarte llevar un poco más. Por eso digo que apropiarse del material, apropiarse del guión, también hace que un poco uno se relaje y empiece a modificar cosas con el cuerpo. Cuando empezás a meter cuerpo, es cuanto más sale lo que tiene que salir. Es cuanto vos más estás metido en lo que realmente tenés que estar metido. Haces foco en eso. Ahora estamos muy concentrados en no olvidarnos la letra, en a ver dónde nos paramos, pero está todo todavía como muy cuidado, ¿viste? Todavía no nos soltamos del todo para ver, ya te digo, es un proceso que recién comienza y bueno, vamos a llevar 4 meses y medio, por ejemplo, aprox de ensayos, ojalá podamos meter más ensayos, pero es un tiempo en el que tenemos que achicar los procesos. Y si bien es una obra bastante naif, bastante de comedia pura, digamos, no tiene un personaje muy profundo, hay que encontrarle las formas al personaje y hay que encontrarle Hay obviamente que encontrarle porque si no, no engañás lugar. al público. Exacto, tenés que encontrar tu lugar. Pasó algo muy gracioso en uno de los ensayos en el que me indican una cosa, entonces cuando te indican algo tenés que frenar, prestar atención y después retomás. Entonces yo estaba como muy seria, normal, escuchando la directiva y cuando me indican algo, yo estaba riéndome en la escena. Entonces automáticamente estaba muy seria y me empecé a reír y todos mis compañeros largaron una carcajada porque no se pudieron aguantar de que estaba, sí, ajá, ok, ¡ja! Y saqué la risa así de la nada. Fue como, no, pará, volvamos a empezar porque fue demasiado abrupto el cambio de estar seria y de repente la risa, pero yo quería retomar de donde estábamos. Y ese proceso tiene que estar. También tiene que estar el soltarse un poco, conocerse con tus compañeros. Yo no conocía a nadie nadie nos conocemos, no sabemos lo que hacemos. Entonces es encontrarse con gente que supuestamente es tu mamá, tu papá, tu hermana, tu novio y no sabés quiénes son. Sí. Eso pasa también. Yo cuando tuve la compañía de teatro lo comprobé en carne propia, eso que decís. Hubo en algunas ocasiones fue necesario, en vez de ensayar, sentarnos a tomar un mate con un plato de factura y empezar a hablar de cosas que tenían que ver con nuestra vida. Porque si no, no lograba la comunión que yo buscaba. Claro. Yo sé que no lo hacen todos los directores, pero depende de la obra en todo caso. Claro. De repente, sin desmerecer a ningún género, pero si estás haciendo una comedia, bueno, cuanto más jocoso, si vos lo que querés es lograr la hilaridad del público, a lo mejor no pasa nada, no tenés por qué hacer eso. Total. Pero bueno, yo estaba haciendo un drama, que participaste. Eso es importante. Claro. El drama tiene que tener un ratito de su comunión entre las personas. Sí, es necesario. Tocar fibras. Exacto. Porque como decíamos, no es recomendable meterse dentro de ese personaje que está sufriendo lo que está sufriendo, pero sí es necesario reconocer en uno quizás esas sombras que puedes llegar a tener que te pueden ayudar a hilar a ese personaje. Yo tengo en común, por ejemplo, me pasó muchas veces, por eso digo que también es una cuestión muy energética, yo creo en muchas cosas, soy muy espiritual también, y creo que cuando me tocó un personaje, siempre me tocó algo en común con ese personaje. Siempre. De hecho, el otro día fui a ver una obra muy fuerte con mi compañera de la carrera y apenas nos sentamos, todavía no empezaba la obra, nos pidieron que esperemos un ratito que llegue gente y me siento y le digo, bueno, entonces vos qué me contás. Y me dice, me hiciste acordar, y claro, las obras que hicimos juntas, yo tenía determinados personajes y me dijo, sos Concepción, que era un personaje que yo había hecho y le dije, soy una mezcla entre Concepción y Marta Camaño, que fueron dos personajes que me tocaron que eran muy... viste, como de época y viejones y como quejosos y no sé qué. Entonces me sonó muy a eso y son cosas que yo tengo en mi naturalidad cuando estoy jodiendo, cuando, ¿entendés? Entonces, bueno, digo, hay
algo en común que siempre te toca con el personaje que te toca, por eso siento que es tan maravilloso el teatro o el arte, porque siempre te va a tocar una fibra, siempre vas a estar pensando que algo tiene que ver con vos, que te llegó ese personaje a vos por algo, ¿sí? O sea, cuando incluso quedas en una obra y no te dicen para qué personaje, que me pasó un par de días, que dije, ay, ¿qué personaje seré? Porque no sé, y que si me toca, y después dije, me va a tocar lo que de verdad sea para mí, porque yo tengo que tener en común algo con ese personaje, y literalmente que fue así, porque lo Claro. terminé confirmando. Normalmente se producen contradicciones cuando estás actuando, ¿no es cierto? Mm, No tanto en la comedia, pero volviendo otra vez al drama, que sí, es más normal hacer un drama que una comedia, porque ya todos sabemos que una de las cosas más difíciles que hay es precisamente hacer comedia, porque es muy difícil hacer reír al público es verdad. y es mucho más fácil, bueno, tocar una emoción y lograr una congoja. Eso es mucho más fácil. Sí, que también es difícil que sea verdadera la sensación Sí, de angustia, claro, porque te metes en un terreno difícil también para el exacto. ser humano. Ya es, para el ser Obviamente, humano es complicado. claro que sí. Pero bueno, siempre hay un cúmulo de contradicciones que hacen, Sí o sí. claro, bueno, a eso me quería referir. ¿Qué te pasa a vos en ese caso? Mira, cuando hicimos tu obra, que fue hace bastantes años, nosotros indagamos en un problema de adicciones. Sí, Y la contrariedad que tiene eso en cualquier persona, pero digo como actor y actriz, es que te puede estar pasando una situación así y no necesariamente sentís rechazo hacia la persona que es adicta. Sentís muchas otras cosas. claro, Sentís compasión, sentís culpa, sentís que no lo podés ayudar porque no tenés las herramientas, sentís que lo querés ayudar. También sentís rechazo porque no querés estar más cerca de esa persona. Entonces, creo que cuando se juega esa contradicción, ahí es cuando más orgánico se ve al público esa interpretación que estás tratando de llevar a cabo. Es muy complejo, pero a la vez es entender la esencia del ser humano. claro. Es entender esa contradicción. El ser humano es contradictorio por naturaleza. A vos capaz te gusta hacer algo, pero a la vez te da miedo hacerlo. O te encanta tal deporte, pero te sentís insuficiente para hacerlo. O te sale muy bien hacer una disciplina, pero de repente no tenés tanto deseo por hacer esa disciplina. Entonces, el mundo está lleno de contradicciones, lo Sí. vemos todos los días, y creo que de eso hay que agarrarse cuando vas a enfrentar una historia que no es tuya, que no es algo que te está sucediendo en el momento. Agarrarse de esas contradicciones que la persona le puede estar pasando es clave. Sí, yo me acuerdo, esa obra que menciona Bebu, que se llamó Torta de Chocolate y Soledad. Es la historia de un consumidor de sustancia a partir de los 14 años hasta los 70. Eso en una hora y cuarto y media sucedía toda la vida de este hombre. Había una particularidad. El que lo conecta a los 14 para venderle la primera sustancia es el mismo que le vende hasta que él llega a la edad máxima, en todo caso. Sí, como suele pasar en Como suele la realidad. pasar. Y resulta que se convirtió en un personaje antipático incluso para los del elenco. Él, que no tenía nada que ver, por supuesto, pero había hecho una composición bastante genuina, muy cercana a la realidad, y era el dealer. Sí, Incluso no tenía nombre, en el argumento se lo mencionaba nada más que como dealer. Eso hace, y mucho más para alguien que es completamente amateur. Yo nunca le pregunté de dónde lo había sacado, pero lo hizo muy bien, lo dirigía yo, además de haberlo escrito, la dirigí. Y él logró, como les decía, compuso el personaje perfecto. Era la persona que le vendió durante años, y es el que también le saca la mano cuando necesitó. Obvio, como siempre pasa. Como siempre pasa. Bueno, pero ahí podemos ir al punto que creo que lo mencionamos muy por arriba en el capítulo anterior, después en otro podemos explayarnos, que es que no hace falta haberse formado o haber estudiado
teatro para que vos puedas llegar a ser actor. Hay niños actores que los han sacado directamente del jardín para hacer alguna novela y han podido surgir. O mismo algún adulto que necesitaban para un personaje particular y le dijeron, necesito una persona como vos porque me das el physique du rol y che, yo nunca estudié actuación, bueno, vení que te enseño, te aprendés las líneas de memoria, tratás de hacerlo de esta manera y lo hicieron y salió súper bien. No es tan estructurado quizás como la técnica vocal o como la danza, que necesitan años de preparación para que te salga lo que querés lograr. Por ahí en el teatro eso es un poco más ameno, si se quiere, o más natural. Igualmente yo soy muy partidaria del estudio y de la formación porque me parece que te da muchas más herramientas, que te quedes solo con lo que te sale, siento que deja un poco un vacío que hay que llenar y que es necesario, pero puede pasar eso, que la persona igual esté dando una credibilidad no habiéndose formado en no sé cuántos métodos. Y es súper válido porque sucede incluso. Pero bueno, yo siempre voy a apostar a que ustedes se formen, estudien, se preparen, porque nunca sabés también cuándo está la oportunidad. Y si no sos de ese típico physique du rol distinto, que rompe con no sé qué, sos medio una persona más común, es más difícil encontrar papeles o que te encuentren y te quieran elegir. Entonces, si vos querés ser elegido, también tenés que tener una preparación, una buena postura, una buena impostación de la voz, un buen trabajo interno para que te elijan y vos estés preparado en ese momento de la elección. Yo no quiero dejar de darles un ejercicio aplicable porque me parece re interesante esto de creer en el personaje o de saber que un actor puede llevar a cabo una actuación con sus contradicciones. Así que les voy a dejar este ejercicio que pueden aplicar, que es la observación atenta, la observación de las personas, de todos sus entornos, si ustedes están en la escuela, si van a una plaza, si van a una iglesia, cuando están en la familia almorzando, cuando te juntás a tomar mate con amigos, cuando estén en situaciones en donde haya otras personas, puedan observar cómo se mueven esas personas, qué es lo que hacen o qué están transitando, pero observar desde la pasividad, desde el ojo crítico, de decir, esta persona le está pasando esto, me imagino escenarios posibles que pueda llegar a estar pasando esta persona y le empiezo a crear, aunque sean personas reales y normales, le empiezo a crear una vida, una historia de esa persona, para ver si yo, con sus movimientos, con su accionar, puedo llegar a creerme cierta historia que yo me estoy imaginando. Es un ejercicio muy lindo en teatro, para ser aplicado y para después llevar uno a la práctica, ¿no? Y tomar de esas observaciones qué puedo hacer de esta persona que me imaginé, que lo vi, cómo lo vi moverse, cómo lo vi hacer, que me parece que me puede ayudar. Es un ejercicio muy aplicable a lo que estamos hablando para que se crea un poco más lo que se está planteando. Yo lo recomiendo mucho este ejercicio, el mismo, ¿eh? Sí. Especialmente cuando, como escritor, te tropezaste con la hoja en blanco y no sabes cómo seguís. Bueno, algo ha sucedido en el cerebro, se cerró. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Hay que salir de casa, te vas a una plaza Tal cual. y empezás a mirar gente. Y mirá gente, tal como dice ella. Sí. Ahora, bueno, yo lo hacía con una libretita y un lapicito, claro, y me anotaba cosas. Con el celu capaz. Con el celular me grabo y digo tal cosa, me hago así, qué sé yo. O lo anotás en notas o algo para que te quede registro. Exactamente. Sí. Y después, bueno, cuando vengo estoy liberado, realmente. A mí no me sucede el síndrome de la hoja en blanco. Claro. Pero bueno, pero porque tenés estas herramientas que exactamente. Pudiste adoptar. Y no se olviden que en mi perfil pueden bajarse un curso sobre cómo crear personajes que atrapen, que tiene muchísimo que ver con todo esto que estuvimos hablando ahora. El curso es potable, es sincero y es claro. Clarísimo. Les va a encantar. No se olviden. Y por mi parte, en el primer comentario que va a estar fijado de este video, van a tener el link con el ejercicio por escrito para que ustedes, si quieren, lo impriman o lo completen como quieran para hacer su práctica aún mejor. Bueno, los esperamos en el próximo episodio. No se lo pierdan, con mucho más de teatro y obviamente de escritura. Espero que les haya gustado. Capítulo 3 viene. Atención. Nos vemos. Adiós.